Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Saturnino. San Saturnino es un santo venerado en la tradición cristiana, particularmente en España. Es comúnmente asociado con Pamplona, la capital de la región de Navarra, en el norte de España. San Saturnino, también conocido como San Saturnino en inglés, es considerado el santo patrón de Pamplona. La leyenda dice que era un misionero que vino a la zona para predicar el cristianismo durante el siglo III. Enfrentó oposición y persecución por sus creencias, y terminó siendo martirizado por su fe. Una de las historias cuenta que fue arrastrado por las calles de Pamplona por un toro antes de ser decapitado. El legado de San Saturnino se celebra anualmente durante el Festival de San Fermín, que incluye la famosa Carrera de los Toros o Encierro. Este festival se celebra del 6 al 14 de julio, en honor a San Saturnino y San Fermín, otro santo venerado. La historia de San Saturnino está profundamente arraigada en el tejido cultural y religioso de Pamplona, y su memoria es homenajeada por residentes y visitantes. Su fiesta se celebra el 29 de noviembre. Saturnino, bispo de Toulouse, dos santos máis populares na França e na España, onde é considerado o protector das corridas, nao se diz, porém, se protege o toureiro, o touro ou o pobo que asiste. A Paixao de Saturnino é além de tudo documento moito importante para o coñecemento da antiga igreja da Galia, conforme o autor da Paixao, que escreveu entre 430 e 450, Saturnino fixou súa sede en Toulouse en 250, sob o consulado de Decio e Grato. Naquela época, refere o autor, na Galia existían poucas comunidades cristas, compostas por un exiguo número de fiéis, en cuanto os templos pagos fervían de gente que sacrificaba aos deuses. Saturnino, que a pouco tempo tiña chegado a Toulouse, probablemente proveniente da África, ese nome africano, ou do Oriente, como se le nomis al gótico, había jacolido os primeiros frutos da súa pregacao, ganando para a fe de Cristo bom número de concidadaos. O santo bispo, para chegar ao pequeno oratorio de súa propiedade, pasaba todas as manas diante do Capitolio, isto é, do principal templo pagao, dedicado a Júpiter Capitolino, onde os sacerdotes pagos oferecían sacrificio ao deus pagao ou touro para obter as respostas aos pedidos dos fiéis. Ao que parece a presenca de Saturnino emudecia aos deuses e os sacerdotes culparan disso o bispo cristao, cuja irreverencia teria irritado a susceptibilidade das divindades pagas. Día o pobo cercou ameacadoramente Saturnino e impos sacrificar touro no altar de Júpiter. O bispo recusou imolar o animal, que pouco depois sería o instrumento do seu martirio, máis aínda. Os pagos consideraran provocante ultraje a divindade o fato de Saturnino ter afirmado que nao tiña medo algún dos rayos de Júpiter, impotente porque inexistente. Enfurecidos, pegaramno e amarraramno ao pescoco do touro, aguiloando depois o animal que fugiu enraivecido escada baixo do Capitolio, arrastando atrás o bispo. Saturnino, como os membros despedacados, morreu pouco depois e seu corpo foi abandonado no medio da estrada, recollido por dúas piedosas muleres, dando sepultura en unha fosa moito profunda. Sobre ese túmulo, século máis tarde, Santo Hilario construiu unha capela de madeira, que foi logo destruída, e por algún tempo, perdeuse a súa lembranca. No século vio Duque Leonevaldo, reencontrando as reliquias do mártir, fez edificar no lugar a igreja dedicadas ao Saturnino, en francés, Saint-Sernin du Taur, que en 1300 asumiu o nome actual de Nosa Senora do Taur. El obispo consagrado por el apóstol San Pedro y San Juan Bautista. San Saturnino se hizo bautizar por San Juan Bautista. Fue consagrado obispo por el apóstol San Pedro. Asistió a la multiplicación de los panes y la Santa Cena. San Saturnino, obispo bautizado por San Juan Bautista. San Saturnino fue uno de los primeros cristianos bautizados por San Juan Bautista y convertido a la fe por la predicación de Jesús. Según la tradición estuvo presente en la multiplicación de los panes, en la Santa Cena. También se relata que, cuando Jesús apareció resucitado, fue San Saturnino quien le llevó pescado asado y un panal de miel. Asistió a la última pesca milagrosa y estuvo presente en el cenáculo el día de Pentecostés. San Saturnino de Toulouse nació bajo la fortuna de una familia de la nobleza romana del siglo III. Al crecer fue bautizado por San Juan el Bautista y se hizo misionero en la Galia, los Pirineos y la península ibérica. Su fe y devoción a Cristo produjo muchas conversiones en sus seguidores, incluyendo a un granjero ahora conocido como San Honesto, que se unió a él como misionero.
San Saturnino fue encarcelado en Carcassonne por el prefecto Rufino, pero luego, él y su grupo fueron liberados por un ángel de Dios. Se convirtió en el primer obispo de Toulouse, en la Francia moderna, en donde realizó muchas curaciones milagrosas. San Saturnino de Tolosa. Históricamente, apenas se sabe nada sobre el primer arzobispo de Tolosa, San Saturnino, pero la historia de su época y de su país y numerosos testimonios relativos a su culto nos ayudan a tener de él un conocimiento más completo. Según la tradición más fiel que se tiene, San Saturnino nació en Patras, hijo del rey Egeo de Acaya y de la reina Casandra, hija de Ptolomeo. Marchó a Palestina para ver a San Juan Bautista, quien le bautizó y la encaminó hacia Cristo. Obispo consagrado por San Pedro. San Saturnino siguió al apóstol San Pedro, quien, después de haberle enviado en misión a la Pentápolis y a Persia, le condujo a Roma, donde le consagró obispo. Después le envió a Tolosa, acompañado de San Papol. En Nimes convirtió a San Honesto y se lo asoció. Los dos fueron aprisionados en Carcassonne y salvados milagrosamente. En Tolosa, San Saturnino curó de lepra a una dama noble, después envió a Honesto a España, cumplida su misión, volvió a buscarle. Saturnino bautizó en Pamplona a 40.000 personas. El martirio de San Saturnino. Los relatos siguientes presentan al siervo San Saturnino atado con cuerdas a un toro que estaba dispuesto para ser sacrificado y que lo arrastra hasta dejarlo muerto y destrozado. A este martirio se asocian el de las dos santas mujeres que tuvieron la valentía de levantar el cuerpo de San Saturnino mutilado horriblemente para enterrarle cerca del lugar donde el toro furioso se había detenido, cercano a la ruta de Aquitania. La liturgia las celebra en la diócesis de Tolosa el día 17 de octubre bajo el nombre de Santas Doncellas. La Pasión, escrita en el siglo V, precisa que ellas fueron apresadas por los paganos, azotadas con varas y arrojadas despiadadamente de la ciudad. El obispo Hilario hizo construir sobre la tumba de su antecesor una pequeña basílica que reformó San Exuperio, en el siglo V y que destruyeron los sarracenos en el 711. Edificada lentamente durante el siglo XI, la consagró en Papa Urbano II el año 1096. San Saturnino, antes de ser un mártir, fue fundador de la iglesia local. Su tumba es un signo de apostolicidad, de enraizamiento en la misión primera de los apóstoles. El Espíritu de Cristo los empujaba a la conquista del mundo. El cuerpo del santo fue trasladado en una fecha temprana y todavía se conserva en la iglesia de San Sernin, o Saturnino, una de las más antiguas y bellas del sur de Francia. Su culto se extendió ampliamente en el extranjero. El relato de sus escritos, conocido como sus actas, fue adornado con varios detalles, y las leyendas relacionaron su nombre con el comienzo de las iglesias de Auxerre, Auch, Pamplona y Amiens. San Saturnino fue uno de los mártires más ilustres que Francia ha dado a la iglesia. Entre otras distinciones, fue el primer obispo de Toulouse. Debido a su ferviente predicación, produjo muchas conversiones, tantas, de hecho, que pronto tuvo una iglesia. San Saturnino no es más que uno de los muchos mártires que fueron horriblemente torturados antes de sucumbir a sus muertes y que, como el grano de trigo, murió para seguir haciendo crecer el reino de Dios. Estos mártires, como San Saturnino, siempre fueron muy valientes en el momento de proclamar la fe. Cuando nos veamos tentados a comprometer nuestra fe para mantener la paz o por miedo a la persecución o la pérdida de popularidad, recordemos la valentía de estos mártires. Saturnino, obispo de Tolosa, es uno de los santos más populares en Francia y en España. La Passio Saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua iglesia de la Galia. Según el autor de la Pasión, escrita entre el 430 y el 450, Saturnino fijó su residencia en Tolosa en el 250, bajo el consulado de Decio y Grato. En ese tiempo, refiere el autor, en Galia había pocas comunidades cristianas, con escaso número de fieles, mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos. Saturnino, que había llegado desde hacía poco a Tolosa, probablemente de África, el nombre es efectivamente africano, o de Oriente, como se lee en el Missale Goticum, había ya reunido los primeros frutos de su predicación, atrayendo a la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. El santo obispo, para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, es decir, el principal templo pagano, dedicado a Júpiter Capitolino, en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían los fieles.
Parece que la presencia de Saturnino volvía mudos a los dioses y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano, cuya irreverencia habría irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas. Un día la multitud rodeó amenazadora a Saturnino y le impuso que sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter. Ante el rechazo del obispo de sacrificar el animal, que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio, y sobre todo por lo que consideraban los paganos un ultraje a la divinidad, pues Saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de Júpiter, ya que era impotente porque no existía. Lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro, al que picaron para que corriera escaleras abajo del Capitolio arrastrando al obispo. Saturnino, con el cuerpo despedazado, murió poco después y su cuerpo quedó abandonado en la calle, de donde lo recogieron dos piadosas mujeres y le dieron sepultura, en una fosa muy profunda. Sobre esta tumba, un siglo después, San Hilario construyó una capilla de madera que pronto fue destruida y se perdió por algún tiempo su recuerdo, hasta cuando en el siglo VI el duque Leonevaldo, volviendo a encontrar las reliquias del mártir, hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a San Saturnino, en francés Saint-Sernin du Taur, que en el 300 tomó el actual nombre de Notre-Dame du Taur. Oración a San Saturnino. Oh mi Dios, por la predicación del santo obispo San Saturnino, vuestro mártir, nos habéis llamado a la admirable luz del Evangelio desde las tinieblas de la incredulidad. Haced, por su intercesión, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo, vuestro Hijo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Señor, ayúdanos a encender en nuestros corazones la llama del amor que San Saturnino tenía por ti. Perdónanos, Señor, cuando dejamos de hablar en contra del mal y danos la gracia de ser audaces en nuestro testimonio de fe. Fortalécenos, Señor, para que no nos retiremos de la persecución, sino que siempre proclamemos alegremente nuestro amor por ti. Amén.